El oficial David Collins pensaba que era solo otra noche helada en Ashwood, Montana, cuando notó a un pastor alemán inclinándose bajo o fuera de un pequeño restaurante del pueblo. Al principio creyó que el perro hambriento pedía sobras, pero cuando David lo siguió, el animal leal lo condujo entre las sombras, directo hacia otro pastor, quebrado, sangrando, aferrándose a la vida. ¿Por qué nadie los había visto? ¿Quién había hecho esto? ¿Y por qué este desesperado perro depositó toda su confianza en él? Lo que David descubrió esa noche desentrañaría un secreto de crueldad oculto en su propio pueblo y conduciría a un milagro de lealtad, amor y redención. Lo que sucedió después te hará llorar y restaurará tu fe en las segundas oportunidades. Antes de comenzar, dime, ¿desde dónde nos estás viendo? Deja tu país en los comentarios. Veamos hasta dónde viaja esta historia. Un invierno en Ashwood, Montana, tenía una forma de presionar contra el pecho, pesado e implacable. El pueblo se acunaba entre oscuros bosques de pinos, las calles espolvoreadas con hielo que se negaba a derretirse incluso bajo el débil resplandor de las farolas. Era un lugar donde el silencio de la nieve podía tragarse a un hombre entero, y donde la rutina gobernaba cada tarde como un reloj. El sargento David Collins caminaba por la calle principal, su aliento convertido en vapor blanco en el aire gélido de la noche. Acababa de terminar su turno, una de esas largas patrullas invernales que se difuminaban entre sí. Llamadas de rutina, caminos vacíos, papeleo esperando en su escritorio. A sus 38 años, David se movía con la firmeza cansada de un hombre que había entregado la mayor parte de su vida adulta a la placa. Sus ojos gris tormenta, enmarcados por líneas talladas por años de tensión, rara vez se suavizaban. Su cabello castaño oscuro, cortado cerca en el corte reglamentario. Llevaba la chaqueta del sheriff abotonada contra el viento amargo, la placa brillando bajo el resplandor del letrero de neón del restaurante. El letrero zumbaba y parpadeaba, deletreando Martha's Diner, el único lugar aún despierto a esta hora. Las botas de David crujían contra la grava congelada mientras se acercaba, pensando solo en una taza de café caliente para ahuyentar el frío. Pero se detuvo en seco. Allí, frente a la puerta de cristal del restaurante, había un perro. Era un pastor alemán, aunque más delgado que la mayoría, con un pelaje negro y canela apagado por la suciedad y el clima. Las costillas del animal presionaban ligeramente contra sus costados y sus orejas se movían bruscamente contra las ráfagas heladas. Sus patas se movían inquietas sobre la acera salpicada de nieve, pero no hacía ningún sonido, ni ladrido, ni guiñido. En cambio, el perro bajó sus patas delanteras, presionando su pecho bajo hasta el suelo, en una postura de reverencia. Sus ojos se alzaron, encontrándose con los de David. Luego, como para hacer más claro el significado, se inclinó de nuevo. David frunció el ceño, su primer instinto como policía diciéndole que siguiera caminando. Los callejeros no eran nada nuevo. Vagaban por Ashwood con suficiente frecuencia, especialmente en invierno, cuando la comida escaseaba. Probablemente quería sobras de la cocina. Aún así, algo en la forma en que se movía, lento, deliberado, temblando pero insistente, lo hizo detenerse. El perro se inclinó una vez más. Luego se levantó justo lo suficiente para mantener su mirada fija en él. David murmuró entre dientes. Hambriento, ¿eh? Desde dentro del restaurante llegó el sonido de platos golpeando y conversación ahogada. Empujó la puerta abierta, la campanilla sobre ella tintineando, y una ola de calor lo recibió. Dentro, Martha Reynolds, la dueña del restaurante, estaba detrás del mostrador. Tenía unos 60 años, baja y robusta, con cabello gris acero recogido en un moño. Años dirigiendo el restaurante la habían dejado con manos anchas y una autoridad fácil. Llevaba un uniforme de camarera azul desteñido, bajo un delantal blanco que llevaba manchas del ajetreo nocturno. «Buenas noches, sargento Collins», llamó Martha, su voz llevando la misma mezcla de bienvenida y reprimenda que daba a todos. «Parece medio congelado. Siéntese antes de convertirse en hielo». David se deslizó en un taburete en el mostrador, tirando del cuello de su chaqueta. «Buenas noches, Martha. Noche larga». Martha vertió café en una taza blanca pesada, deslizándola hacia él. Mientras lo hacía, su mirada se desvió hacia la ventana escarchada, donde la silueta del pastor permanecía. Sacudió la cabeza. «Ese perro otra vez», murmuró. «Ha estado rondando afuera toda la semana. La gente lo espanta, pero siempre vuelve. Cosa terca».
David levantó una ceja envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente. «Callejero». Martha suspiró, apoyando un codo en el mostrador. «¿Qué más sería? Ya sabes cómo es en estos días. La gente pasa por tiempos difíciles y los animales son los primeros en ser abandonados. He visto más perros dejados por este pueblo en los últimos meses de los que me importa contar. Nadie quiere lidiar con ellos. A nadie le importa. Simplemente fingen que no los ven». Sus palabras permanecieron en el aire más pesadas que el vapor que se enrollaba del café. David bebió un sorbo, sus ojos atraídos de nuevo hacia la ventana. El pastor todavía estaba ahí, inclinando bajo contra el reflejo vidriado de las luces de neón, su pecho presionado casi hasta el suelo. Temblaba, pero no se iba. «Extraño», murmuró. ¿Extraño? Marta resopló, agarrando un trapo para limpiar el mostrador. Lo que es extraño es cuánta gente simplemente pasa de largo. Eso es lo extraño, sargento. Uno pensaría que a alguien podría importarle lo suficiente para hacer algo, pero no. Todos están demasiado ocupados consigo mismos. David no respondió. Miró fijamente su café, pero en el ojo de su mente veía los ojos ámbar del pastor, firmes e inquebrantables. No era la mirada de un animal persiguiendo sobras. Era algo más deliberado. Afuera, el perro se movió una vez. Luego se dejó caer en su reverencia de nuevo, como si el tiempo mismo dependiera de ello. David exhaló lentamente, el tipo de aliento que empañaba más que el cristal. Nubló la certeza que intentaba mantener sobre el mundo. Para él era solo un callejero, y sin embargo no podía sacudirse el pensamiento. ¿Por qué lo miraba de esa manera? El pastor alemán afuera del restaurante no se movió cuando la puerta se abrió y David Collins salió al frío una vez más, sosteniendo una bolsa de papel con una hamburguesa dentro. Vapor se elevaba débilmente de la bolsa, rápidamente tragado por el viento. David se agachó bajo, extendiendo la comida con una mano enguantada, sus ojos gris tormenta entrecerrándose mientras estudiaba al animal. Las orejas del perro se movieron, su cuerpo tenso, pero no hizo ningún intento de olfatear la ofrenda. En cambio, con gracia deliberada, bajó su pecho en esa extraña reverencia de nuevo, luego levantó su cabeza para fijar sus ojos en él. Un escalofrío recorrió la espalda de David. «¿No tienes hambre?», murmuró. «Entonces, ¿qué demonios quieres?». El perro se enderezó, dio una mirada corta y tensa por la calle hacia la línea estrecha de oscuridad donde comenzaba el callejón y luego giró su cabeza de vuelta hacia él. Otra reverencia, más profunda esta vez, como una señal. Antes de que David pudiera hablar de nuevo, el pastor avanzó unos pasos, se detuvo en la boca del callejón y se inclinó una vez más. David se levantó lentamente, arrojando la hamburguesa intacta de vuelta en la bolsa. Sus instintos le decían que esto no era solo comportamiento errante de un animal. Los movimientos del perro eran demasiado enfocados, demasiado insistentes. Se subió el cuello más alto contra el viento cortante y siguió. El callejón se extendía estrecho entre el restaurante y una ferretería abandonada. La nieve se acumulaba en crestas irregulares a lo largo de los bordes, y en algún lugar en la oscuridad una canaleta goteando llevaba el tiempo como un reloj que hace tic-tac. El pastor se movió adelante, pero no demasiado lejos, siempre deteniéndose para mirarlo de vuelta, siempre inclinándose bajo, como para asegurarse de que siguiera siguiendo. A mitad del callejón, su radio crepitó con estática. David la desenganchó de su cinturón, presionando el botón lateral. «Collins aquí», una voz familiar respondió. Oficial Mark Dwyer, su compañero en más turnos de los que podía contar, habló rápidamente por la línea. Mark tenía 45 años, con una constitución robusta, cabello arenoso encanecido alrededor de los bordes y el aspecto arrugado de un hombre que rara vez se molestaba en planchar su uniforme. Padre de 3 hijos adultos, Mark había vivido en Ashwood toda su vida y llevaba los ritmos del pueblo en sus huesos. «David, ¿estás captando esto?», preguntó Mark, el tono teñido de urgencia. «El servicio forestal reporta humo aumentando cerca de Cedar Park, borde norte. Aún no es importante, pero el jefe quiere que estemos listos si se propaga. Los vientos cambian esta noche». David disminuyó sus pasos, pero mantuvo al perro a la vista. «Recibido. Estoy fuera de servicio ahora, pero monitorizaré el canal. Avísame si me necesitas».
Mantente cerca de tu radio, dijo Mark. El pueblo se siente inquieto últimamente. Incendios, quejas, incluso perros callejeros apareciendo por todas partes. Casi como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. La transmisión terminó en un siseo de estática. David enganchó la radio de vuelta y exhaló. Incendios en el borde del pueblo. Animales callejeros acechando las calles. Ashwood no solía estar tan inquieto. Miró adelante. El pastor estaba esperando de nuevo, medio en la sombra, pecho bajado una vez más en esa extraña reverencia. «Está bien», murmuró David. «Voy». Ajustó su linterna y avanzó más profundo en el callejón. En el extremo lejano, la luz del restaurante apenas llegaba, dejando parches de obscuridad que tragaban los bordes de paredes de ladrillo y contenedores de basura. El pastor se deslizó más profundo en las sombras. Luego se detuvo, temblando débilmente en el frío, esperando a que él eligiera si dar un paso adelante o dar la vuelta. El aliento de David colgaba en el aire mientras susurraba para sí mismo. «¿Qué estás tratando de mostrarme?» El callejón parecía volverse más silencioso aún, como sosteniendo su propio secreto. Cambió la bolsa de papel en su mano, olvidada ahora, y apretó su agarre en la linterna, y luego dio un paso tras el pastor, más profundo en la oscuridad que esperaba. El callejón se oscureció más mientras David avanzaba, el haz de su linterna cortando caminos irregulares a través de ladrillo húmedo y montones de basura. El pastor adelante disminuyó la velocidad, sus movimientos deliberados, cola rígida, orejas pegadas hacia atrás. Dio una última reverencia, más profunda que las demás, y luego avanzó hacia la esquina lejana donde dos paredes inclinadas se encontraban en una costura de sombra. David apretó su agarre en la linterna, el aliento nublándose en el aire gélido. El perro se bajó de nuevo, pecho presionado contra el suelo, mirada fija en la esquina como si estuviera rogándole que viera lo que yacía allí. Se agachó cautelosamente, barriendo el lazo a través del suelo húmedo, y entonces su estómago se revolvió. Acurrucado contra la pared, había otro pastor alemán, más joven, no más de año y medio. Su pelaje era negro y canela, pero apagado con mugre, parches coagulados oscuros donde la sangre se había secado a lo largo de una pata trasera. El pecho del cachorro subía y bajaba superficialmente, cada aliento irregular, cada exhalación un débil jadeo. Cuando la luz golpeó su cara, sus ojos parpadearon abiertos por el más breve segundo, atormentados, vidriosos, antes de deslizarse cerrados de nuevo. «Jesús», susurró David. Colocó la linterna con cuidado y se bajó a sus rodillas. El primer pastor, el guía, gimió bajo, circulando cerca. Luego se dejó caer en su reverencia de nuevo, nariz rozando el flanco de su compañero. Empujó suavemente, pero el perro herido solo se movió débilmente. David se acercó, dedos rozando el pelaje enmarañado. El pastor más joven tembló al tacto, pero no se apartó. En cambio, su respiración vino más rápida, como si consciente de que alguien finalmente había llegado. En ese momento, un recuerdo lo golpeó con tal fuerza que casi lo hizo tambalearse. Claire, su difunta esposa, inclinada sobre una jaula en la clínica veterinaria donde solía trabajar. Podía ver su cabello castaño rojizo atado hacia atrás, su sonrisa suave mientras acunaba a un perro asustado en sus brazos. Podía escuchar su voz tan claramente como si estuviera parado junto a él. Ahora bien, una criatura solo se inclina así cuando te ha elegido. Cuando confía en ti, te está dando toda su vida en tus manos. No la traiciones, David. Su garganta se cerró. Claire había estado ausente 3 años. Sin embargo, aquí estaba en un callejón frío, sosteniendo la frágil vida de un animal que parecía encarnar sus palabras. Se estabilizó, parpadeando de vuelta el repentino escozor en sus ojos. «Está bien», murmuró casi hacia ella. «Te escucho». El pastor guía se inclinó cerca, presionando su hocico en su hombro. Luego se bajó en otra reverencia como confirmando el voto. David inspeccionó las heridas más de cerca. La pata del cachorro tenía laceraciones profundas, probablemente de alambre o manejo brusco. La sangre todavía goteaba débilmente,
aunque la mayoría se había secado. Las almohadillas de sus patas estaban agrietadas, sugiriendo días de vagabundeo antes de colapsar aquí. Las costillas del perro eran afiladas contra su mano, inanición en capa sobre la herida. El entrenamiento de David como oficial le daba procedimiento para personas, para emergencias, pero no para esto. Recordaba noches viendo a Claire suturar heridas. Su paciencia, su calma. Susurró. «Sabrías qué hacer, Claire. Siempre lo supiste». Un ruido de raspado detrás lo sobresaltó. Se giró bruscamente, el haz de la linterna girando amplio. Desde las sombras emergió un anciano llevando una tapa de bote de basura abollada. Se congeló cuando la luz lo golpeó, entrecerrando los ojos contra el resplandor. «No quiero problemas», dijo el hombre, voz ronca. Parecía tener unos 60 años, su cara curtida como cuero viejo. Una barba gris desgreñada se aferraba a su barbilla, y sus capas de flanela parchada y un pesado abrigo de lana olían débilmente a humo y aceite de motor. David se levantó a medias, una mano en su cinturón de servicio. «¿Quién eres?» «Me llamo Harvey Clark», jadeó. «Trabajé en el aserradero aquí 30 años antes de que cerrara. He estado viviendo en la calle desde entonces. Vi a ese perro arrastrando a otro aquí anoche. Traté de espantarlo. Pensé que eran solo plagas. Supongo que estaba equivocado». Harvey cambió la tapa torpemente, su aliento nublándose. «No pensé que a alguien le importaría lo suficiente para seguir». David lo estudió. Los ojos de Harvey, aunque apagados por las dificultades, llevaban un destello de culpa. Su abrigo estaba parchado en los codos, sus botas desparejadas. Una de cuero, una de lona. Claramente, un hombre sobreviviendo con sobras. «¿Viste quién lastimó el perro?», preguntó David firmemente. Harvey sacudió la cabeza. «Solo escuché algo de ruido por la calle. Hombres, tal vez 2 o 3. Tenían una camioneta. Me mantuve fuera de vista. Gente como yo no se mete». La mandíbula de David se apretó. Quería presionar más fuerte, pero el gemido del pastor herido devolvió su enfoque. Se agachó de nuevo, mano flotando sobre la frágil caja torácica del perro. El cachorro más joven exhaló en un suspiro débil, el sonido tan débil que apenas agitó el aire. El pastor guía presionó su pecho al suelo una vez más, inclinándose tan bajo que su barbilla casi tocaba el concreto helado. El pecho de David se apretó. Conocía la elección ante él. Mientras la voz de Claire resonaba en su mente, susurró. «No lo traicionaré. No esta noche». David cambió su peso en el suelo helado, corazón latiendo en su pecho mientras deslizaba sus brazos debajo del pastor herido. El perro era más ligero de lo esperado, un frágil bulto de piel y hueso que se sentía como si pudiera deslizarse a través de su agarre en cualquier momento. Gimió suavemente cuando lo levantó, acurrucándose contra su hombro, pero no resistió. El débil latido de su corazón pulsaba débilmente contra su pecho, y David contuvo su respiración, aterrorizado de que incluso el acto de cargarlo pudiera ser demasiado. El otro pastor, el guía, circuló ansiosamente alrededor de él. Sus movimientos eran rápidos e inquietos, gimiendo, inclinándose bajo, pateando el suelo congelado, luego corriendo de vuelta para empujar la rodilla de David como instándolo a apurarse. Los ojos ámbar del animal brillaban con una inteligencia desesperada, reflejando tanto miedo como insistencia. David susurró bajo su aliento. «Está bien, Rex. Te escucho. Me estoy moviendo». No había pretendido darle un nombre al perro, pero se deslizó naturalmente, como si el momento demandara una palabra para reconocer su lealtad. El pastor levantó sus orejas al sonido, ladró una vez, luego se inclinó de nuevo, circulando apretadamente mientras David luchaba por ponerse de pie con el perro herido en sus brazos. El callejón estaba tranquilo excepto por el sonido de los gemidos bajos de Rex y el respiro irregular del perro presionado contra su pecho. Se giró hacia la luz al final del pasaje, ajustando su agarre cuidadosamente. Cada instinto gritaba que el tiempo importaba, que si demoraba incluso minutos, la frágil vida que cargaba podría no sobrevivir. Un sonido de arrastre lo hizo congelar. Fuera de las sombras, cerca de una pila de cajas descartadas, una figura se movió. Era un niño, delgado, fibroso, no mayor de 12 años.
Su cabello era un maraño de mechones rubios sucios, sus mejillas hundidas por el hambre. Llevaba una camisa de flanela rasgada en capas bajo una chaqueta pesada, al menos 2 tallas demasiado grande para él. Sus mañas remangadas torpemente en las muñecas. Sus pantalones estaban rotos en las rodillas y sus zapatos, desemparejados y desgastados, estaban empapados por la nieve. Colgado a través de su pecho, había un sachel de lona maltratado y de su abertura asomaba un pequeño gato atigrado, ojos brillando débilmente en la oscuridad. El niño miraba con ojos muy abiertos a David, agarrando el sachel protectoramente. El entrenamiento de David le dijo que fuera cauteloso. Los niños de la calle en Ashwood eran raros, pero no eran inauditos. Algunos se deslizaban a través de las grietas de hogares rotos, flotando entre callejones y lugares abandonados, donde nadie pensaba en mirar. Se enderezó ligeramente, el pastor herido aún en sus brazos. ¿Estás bien, chico? El niño se movió inquieto, sus ojos moviéndose entre el perro sangrante y Rex, quien se había detenido de circular para pararse rígidamente entre ellos, un gruñido bajo retumbando en su garganta. Yo no quise asustarte, el niño tartamudeó, su voz rasposa por el frío. Solo te vi con ellos, nadie nunca se detiene por ellos. David lo estudió, notando cómo las manos del niño temblaban mientras trataba de mantener su balance contra el suelo helado. ¿Cómo te llamas? Tyler. El niño respondió suavemente, ojos bajando. Tyler Jameson. David reconoció el apellido débilmente. Ashwood no era un pueblo grande, y recordaba haber escuchado sobre una familia Jameson que se había mudado años atrás, antes de separarse. Dio un paso más cerca, ajustando su agarre en el perro. ¿Es este tu callejón, Tyler? El niño sacudió la cabeza rápidamente. No, solo me estrello aquí a veces cuando hace demasiado frío junto al puente. Es más seguro que los refugios. Al gato no le gustan los refugios. No te dejan quedarte con animales. Palmeó el sachel suavemente, y el gato atigrado maulló débilmente en respuesta. El corazón de David se apretó. Un niño de 12 años cargando el peso de la supervivencia, no solo para sí mismo, sino para un gato callejero. Resonaba demasiado agudamente contra el pastor a sus pies, inclinándose incansablemente por su amigo herido. El paralelismo dolía. Tyler inclinó su cabeza, ojos estrechándose con una mezcla de sospecha y asombro. Eres policía, ¿verdad? Pero estás ayudándolos. No pensé que a los policías les importaran perros como este. David exhaló lentamente. Algunos sí. Miró hacia abajo al pastor sangrante, su aliento superficial, pecho subiendo y bajando contra su chaqueta. Y esta noche no tengo otra opción. Rex gimió de nuevo, bajándose en otra reverencia antes de saltar y empujar a David hacia la salida. Tyler dio un paso más cerca, vacilante. Vas a salvarlo, ¿verdad? ¿No solo lo vas a dejar aquí como todos los demás? David fijó sus ojos en el niño, y en ese momento frágil, sintió la voz de Claire resonar en su mente de nuevo. Sus palabras sobre animales que eligieron confiar en ti, dándote sus vidas para proteger. Tragó duro. Voy a intentarlo. Esa es una promesa. La expresión del niño se suavizó, un destello de algo como esperanza rompiendo a través de la sospecha. Abrazó el sachel más apretado, el gato acurrucándose más profundo adentro, y susurró. Bien, porque ha estado inclinándose a todos toda la semana, pero nadie escuchó. Pensé que tal vez se rendiría. David se giró hacia el brillo de la calle principal más allá del callejón, apretando su agarre en el pastor en sus brazos. El aire frío mordía su cara, pero dentro sintió un calor, una urgencia que lo empujaba hacia adelante. Rex se movió adelante, circulando una vez en la boca del callejón antes de bajar su pecho al suelo de nuevo, instándolo a seguir. Tyler permaneció atrás, medio en la sombra, observando con ojos muy abiertos. El mundo del niño era uno de callejones, de gatos y sachos, de deslizarse invisible a través de un pueblo que miraba hacia otro lado. Y sin embargo, aquí estaba, presenciando algo raro, un policía eligiendo no mirar hacia otro lado.
Por primera vez en meses, Tyler sintió algo que no reconocía del todo. Tal vez era alivio, o tal vez era el comienzo frágil de confianza. David ajustó su paso, apoyándose contra el peso del cuerpo frágil en sus brazos. «Vamos, Rex», murmuró. «No tenemos tiempo que perder». El pastor alemán ladró agudamente en respuesta. Se bajó una vez más y luego guió el camino fuera del callejón hacia la noche. El viento helado mordía el rostro de David mientras se apresuraba por la calle principal, el pastor alemán herido aún presionado contra su pecho. Cada paso enviaba una sacudida a través de sus rodillas, pero no disminuyó la velocidad. La respiración del perro más joven era tan débil que apenas podía sentir el subir y bajar contra su chaqueta. Rex se mantuvo cerca a su lado, nunca alejándose más de unos pocos pasos, su cabeza girando hacia atrás cada pocos segundos como si verificara que David no había fallado. La nieve crujía bajo sus pies, amortiguada por el vacío de la hora tardía. La única clínica veterinaria de Ashwood se sentaba en el extremo lejano del pueblo, un edificio de ladrillo achaparrado con un letrero desteñido que decía «Cuidado Veterinario Moore». Sus ventanas estaban oscuras, persianas cerradas, el brillo de las farolas cayendo débilmente a través de los escalones cubiertos de nieve que conducían a la puerta. David lo subió de dos en dos, aliento vaporoso en el aire gélido. Sus brazos temblaban por cargar el peso inerte del cachorro, pero apretó su agarre sin querer soltarlo. La puerta de cristal llevaba un letrero. Cerrado. Horario, 8 a.m. a 7 p.m. David maldijo entre dientes. Cambió al perro en sus brazos, liberando un puño para golpear la puerta. El sonido resonó por la calle vacía. «Vamos, alguien tiene que estar aquí». Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. Rex ladró agudamente, circulando los escalones, sus garras arañando el concreto congelado. Su gemido subió en tono, igualando la desesperación en el pecho de David. Finalmente, una luz parpadeó adentro. Momentos después, la cerradura hizo clic y la puerta se abrió solo una grieta. Una mujer asomó, su rostro marcado por el agotamiento, pero alerta. La doctora Helen Moore, la única veterinaria del pueblo, tenía 40 y tantos años. Tenía cabello oscuro hasta los hombros salpicado de plata, atado hacia atrás suelto, y llevaba un pesado cardigan granate sobre un par de uniformes médicos. Había círculos oscuros bajo sus ojos, evidencia de que probablemente acababa de acostarse cuando él golpeó. «Sargento Collins», dijo, voz teñida de sorpresa. «¿Tiene idea de qué hora es?» Sus palabras se cortaron cuando vio al pastor sangrante en sus brazos. Su expresión se agudizó instantáneamente, la fatiga reemplazada por urgencia clínica. Abrió la puerta de par en par. «Tráelo adentro, ahora». David no dudó. Pasó junto a ella hacia la clínica. El familiar olor antiséptico golpeó su nariz. El vestíbulo estaba tenue, con una fila de sillas a lo largo de una pared y un mostrador apilado con archivos. Detrás del mostrador, un pasillo conducía a las salas de tratamiento. «Ponlo en la mesa», instruyó Helen, ya poniéndose un par de guantes. Sus movimientos eran enérgicos, decisivos, afinados por años de emergencias. Era conocida en Ashwood no solo por atender a mascotas, sino también por remendar el ocasional animal de granja herido o incluso vida silvestre traída por guardabosques. David colocó al pastor suavemente en la mesa de acero, retrocediendo mientras Helen se inclinaba sobre el perro. Presionó sus manos a lo largo de su caja torácica, escuchando atentamente las respiraciones superficiales. Laceraciones severas, deshidratación. Está crítico. Rex soltó un ladrido agudo, paseando ansiosamente cerca de la mesa. Helen lo miró brevemente, reconocimiento parpadeando en sus ojos. ¿Y este es tuyo? David sacudió la cabeza. Ambos son callejeros. El mayor, Rex, me condujo al cachorro herido. No se rendiría hasta que lo siguiera. Las cejas de Helen se juntaron. Eso explica por qué he estado escuchando sobre un pastor acechando el restaurante por días. Pensé que era solo otro caso de abandono. Agarró una bandeja de instrumentos, su voz firme, a pesar de la urgencia. Hiciste bien trayéndolos aquí incluso a esta hora. Veamos si podemos mantenerlo vivo. David retrocedió, observando impotente mientras Helen trabajaba. Su pecho se apretó con el peso de la memoria. Claire, su esposa, inclinándose sobre una jaula, susurrando a un terrier tembloroso.
Cuando eligen confiar en ti, no los decepcionas. Forzó el recuerdo a un lado y se enfocó en el presente. La puerta detrás de ellos crujió débilmente, aunque ni Helen ni David lo notaron al principio. Afuera, en las sombras más allá de la entrada de la clínica, una pequeña figura permanecía. Tyler Jameson se agachó bajo cerca de la ventana, asomando adentro. Su satchel colgaba a su lado, las orejas del gato atigrado asomando cautelosamente. Los ojos del niño estaban muy abiertos, llenos de una mezcla de curiosidad y alivio. Había seguido a David desde el callejón, avanzando silenciosamente a través de calles laterales, cuidadoso de no ser visto. La vista del sargento uniformado acunando al perro roto lo había aturdido. No era algo que pensara que los policías hacían. Y ahora, viendo al animal tendido bajo las luces de la clínica, no podía evitar contener la respiración. El niño presionó su frente ligeramente contra el cristal frío, susurrando al gato. «Tal vez estén bien ahora». El gato ronroneó débilmente, acurrucándose más apretado en la bolsa. Adentro, Helen trabajaba metódicamente, sus manos firmes mientras limpiaba las heridas y preparaba fluidos. David permanecía cerca de la puerta, Rex presionado contra su pierna como una sombra. El sonido de la respiración del cachorro llenaba la habitación, frágil pero aún presente. Helen no levantó la vista mientras hablaba. Tendrás que hacer una elección, David. Si sobrevive la noche, necesitará cuidado a largo plazo. Eso no es solo vendajes, es tiempo, compromiso y confianza. Estos perros ya no son solo callejeros. Has sido elegido. La mandíbula de David se apretó. Miró hacia abajo a Rex, cuyos ojos ámbar ardían con insistencia tranquila, luego de vuelta al cachorro herido aferrándose a la vida en la mesa. Por un momento, la habitación pareció calmarse, el peso de su promesa presionando más fuerte que el frío afuera. La noche se profundizó alrededor de Ashwood, silenciosa y vigilante, y desde la ventana de la clínica, Tyler permaneció escondido, ojos fijados en la escena adentro, determinado a no perderse lo que sucedería después. La luz estéril sobre la mesa de tratamiento proyectaba sombras largas, a través de la habitación, iluminando cada temblor en el pecho del pastor herido. Las manos de la doctora Helen Moore se movían rápidamente pero con cuidado. Jeringa deslizándose en una vena, paño antiséptico presionando contra una herida, vendajes enrollándose alrededor de la pierna ensangrentada. El sonido de instrumentos de metal tintiñantes llenaba la habitación por lo demás silenciosa, puntuado solo por los jadeos superficiales del perro joven luchando por respirar. David estaba cerca, sus brazos cruzados apretadamente, como si se apoyara contra algo más pesado que el frío invernal afuera. Había visto escenas de crímenes, choques de autos y accidentes en su carrera. Pero esto, observar una vida tan frágil tambalearse al borde, se sentía completamente diferente. Junto a él, Rex paseaba en círculos apretados, sus garras haciendo clic suavemente en el piso de linóleo. Cada pocos momentos se detenía para mirar la mesa. Luego bajaba su cuerpo en esa misma postura de reverencia, pecho plano contra el suelo, orejas temblando. El movimiento ya no era solo instinto, era ritual. Sus ojos ámbar se levantaban a David cada vez, sosteniéndolo en una mirada tan intensa que era casi humana. La garganta de David se apretó. Se agachó junto a Rex, restando una mano enguantada contra el pelaje grueso del pastor. «Lo entiendo», susurró, voz ronca. «No vas a dejarme alejarme de esto, ¿verdad?» Rex se bajó más profundo, presionando su hocico en el azulejo como si rogara, como si haciéndolo jurar. El gesto destrozó algo dentro de David. Las palabras de su esposa Claire, llevadas desde la memoria, se deslizaron de vuelta a través de las grietas. Cuando te eligen te están dando todo. Nunca traiciones esa confianza. Parpadeó fuerte, sus ojos picando. Por primera vez desde que ella había muerto, susurró un voto en voz alta, más a su fantasma que al perro frente a él. No los dejaré. No a estos dos. Nunca. Rex gimió suavemente, levantando su cabeza justo lo suficiente para rozar la mano de David con su nariz.
Era como si entendiera que la promesa había sido hecha. Desde el otro lado de la mesa, Helen exhaló agudamente y se quitó los guantes. «David», dijo, su tono tanto clínico como cansado, «esto no es solo un accidente». Él se enderezó, su pecho apretándose. «¿Qué quieres decir?». Helen tiró los vendajes ensangrentados en una bandeja y señaló las heridas del cachorro. «Estos cortes no son de correr a través de arbustos o engancharse en una cerca. Son limpios, profundos. Mira el ángulo. Fueron causados por un alambre o cuerda tirada apretada. Y aquí». Presionó suavemente cerca del cuello del perro, mostrando marcas débiles bajo el pelaje. «¿Ves esas abrasiones? Eso es de restricción. Alguien lo ató. Esto es abuso, David. Simple y llanamente». La palabra se hundió en la habitación estéril como veneno. La mandíbula de David se apretó, su pulso martillando. Había lidiado con casos de negligencia antes, perros dejados afuera en el frío, mascotas abandonadas cuando las familias se mudaban, pero esto, alguien había causado dolor deliberadamente. Helen se quitó su cardigan, doblándolo sobre una silla, su parte superior de uniforme médico manchado débilmente del tratamiento, su expresión endurecida, años de experiencia grabados en las líneas de su rostro. He remendado animales golpeados por autos e incluso mutilados por otros. Pero abuso como este no sucede aquí por accidente. Alguien en este pueblo está lastimando animales. Y si hay uno, puede haber más. David miró al pastor joven en la mesa. Su respiración era más estable ahora, pero aún frágil. Su cuerpo envuelto en vendajes frescos. La realidad se asentó en él como un peso. Esto no era solo sobre salvar 2 perros. Era sobre descubrir algo más oscuro acechando bajo la superficie tranquila de Ashwood. Rex empujó su pierna, gimiendo de nuevo, y David se dio cuenta de que el perro estaba presionando la promesa más profundo, demandando que no ignorara lo que estaba justo frente a él. Se volvió de vuelta a Helen. ¿Viste algo inusual esta semana? ¿Alguna llamada? ¿Quejas? Helen sacudió la cabeza. Nada reportado. Eso no significa que no esté sucediendo. La gente esconde la crueldad bien. Es más fácil fingir que los callejeros simplemente desaparecen. Su voz bajó, casi amarga. La mayoría de la gente no quiere admitir que sus vecinos son capaces de esto. David se frotó una mano por la cara, el agotamiento asentándose pesado en sus huesos. Pero debajo, una chispa de determinación llamó. Si alguien estaba haciendo esto, lo descubriría. Desde la puerta, el más débil roce de sonido los alcanzó, aunque ninguno se giró. Tyler Jameson se agachaba afuera del cristal, ojos muy abiertos, observando cada momento desarrollarse. El niño presionó sus dedos contra la ventana, su aliento empañando el cristal frío. Su gato maulló suavemente en el sacho, pero Tyler lo silenció con una palmadita suave. La mirada del niño se fijó en David como si tratara de leer la promesa que acababa de hacer a Rex. Adentro, Helen ajustó la máscara de oxígeno en el pastor herido y le dio a David una mirada que era mitad desafío, mitad simpatía. «Necesitas entender, sargento. Si sales con ellos esta noche, son tuyos, no solo por la noche, para siempre. Perros como estos no dan su confianza 2 veces». David encontró su mirada firmemente. «Lo sé, y ya les he prometido». Helen lo estudió por un largo momento, antes de asentar lentamente. «Entonces haré todo lo que pueda, pero el resto dependerá de ti». Rex se sentó a los pies de David, ojos nunca dejando su rostro. Se bajó su pecho una vez más, una reverencia más profunda que todas las demás, como sellando el voto entre ellos en silencio. Y por primera vez en años, David sintió el peso de la soledad aligerarse, reemplazado por algo mucho más demandante, responsabilidad nacida de confianza, frágil, pero inquebrantable. La clínica estaba tranquila, excepto por el zumbido del calentador y la respiración superficial del pastor joven tendido en la mesa. David estaba cerca del borde de la habitación, una mano descansando inconscientemente en la espalda de Rex. Sus ojos trazaban cada detalle del cuerpo del perro herido,
buscando algo que Helen pudiera haber perdido. Fue entonces cuando lo vio. Algo oscuro, medio escondido bajo el pelaje, enmarañado en la base del cuello del perro. «Espera», murmuró inclinándose más cerca. Cuidadosamente cepilló a un lado el pelaje enredado. Una tira delgada de cordón de cuero estaba enrollada apretada contra la piel, casi invisible bajo la sangre costrosa. Tiró suavemente y el cordón se deslizó libre, rígido con mugre. No era un collar ordinario. Grabado en el cuero había un símbolo crudo, 2 líneas irregulares cruzándose como una X encerrada en un círculo. Parecía menos como decoración y más como una marca, algo deliberado. David giró la pieza en su mano, sus entrañas apretándose. Helen se acercó, su ceño frunciéndose. «Eso no es un accidente. Alguien le puso eso». La mandíbula de David se apretó. «Es una marca, una forma de identificar propiedad, o peor». La expresión de Helen se endureció. «He escuchado susurros antes, rumores de peleas de perros o anillos de comercio en el condado. Nunca pude probar nada. Si esto es de uno de esos grupos». Dejó el pensamiento sin terminar, sus labios presionados en una línea apretada. Rex gruñó bajo, sus orejas levantándose ante la tira de cuero como si la reconociera. David deslizó el cordón en el bolsillo de su chaqueta, determinación endureciéndose en su pecho. «Hay un grupo detrás de esto. Están operando justo bajo nuestras narices». La puerta crujió suavemente detrás de él. Se giró bruscamente, mano instintivamente rozando el borde de su cinturón de servicio, pero no era una amenaza. Era Tyler Jameson, arrastrándose vacilante hacia la clínica. Su cabello estaba húmedo de nieve derretida y su chaqueta demasiado grande colgaba pesadamente en su pequeño marco. Se veía nervioso, ojos moviéndose entre Helen y David, pero había algo feroz en la forma en que agarraba la correa de su satchel. El gato atigrado adentro asomaba, maullando débilmente. Helen parpadeó sorprendida. «David, ¿quién?» David levantó una mano. «Está bien. Ha estado siguiéndonos. Tyler, ven aquí». El niño dio un paso más cerca, mordiendo su labio. Su mirada se detuvo en el pastor herido antes de volver al cordón de cuero que David sostenía. «Esa marca», dijo Tyler en voz baja, «la he visto antes». David se agachó para que estuvieran al nivel de los ojos. «¿Dónde?» Tyler vaciló, mirando nerviosamente a Helen, luego de vuelta a David. «Hay este viejo almacén en el lado este, por el patio de carga. Hace un par de semanas vi a hombres llevando perros allí, tipos grandes, de aspecto rudo. Tenían camionetas. Algunos de los perros parecían destrozados, otros más pequeños. Todos tenían collares o cordones con marcas como esa». Su voz flaqueó y abrazó el sachel más cerca. No volvían a salir. El rostro de Helen palideció. «Un sitio de retención», susurró. David estudió a Tyler de cerca. Los ojos del niño no llevaban engaño, solo miedo, y algo más raro: experiencia. «¿Viste esto tú mismo?» Tyler asintió rápidamente. «Me escondo allí a veces. Nadie revisa los lotes traseros, pero cuando vi lo que estaban haciendo me mantuve alejado. Excepto...» Su voz se quebró. «Creo que los lastimaban. Escuché aullidos. Quería detenerlos, pero...» «No podías», dijo David suavemente, terminando la oración por él. Tyler miró hacia abajo a sus zapatos, murmurando. «Sé lo que es estar atado, ser lastimado. Mi padrastro, él solía...» Se cortó, mordiendo su labio hasta que sangró. Sus pequeños hombros temblaron. Los ojos de Helen se suavizaron. «Oh, cariño». Pero Tyler sacudió la cabeza rápidamente, sin querer ser compadecido. «Por eso me fui. Tomé al gato y nunca volví. Mira al pastor en la mesa, voz apretándose. Y por eso te seguí esta noche, porque realmente te detuviste. Realmente te importó». La habitación cayó en silencio. David se enderezó lentamente, un nudo formándose en su pecho. Había sabido que existía la crueldad, pero escucharlo de un niño de apenas 12 años golpeó más profundo que cualquier reporte de crimen. Colocó una mano firme en el hombro de Tyler. «Hiciste lo correcto en decírmelo, e hiciste lo correcto en alejarte de él». Tyler miró hacia arriba, sus ojos vidriosos pero determinados.
Entonces, ¿qué vas a hacer sobre los hombres en ese almacén? David sacó el cordón de cuero de su bolsillo de nuevo, estudiando el símbolo crodo bajo la luz fluorescente dura. Su voz era firme, baja. Voy a encontrarlos y voy a asegurarme de que nunca hagan esto de nuevo. Rex dio un ladrido agudo como sellando el voto. El sonido resonó en la clínica tranquila, lo suficientemente agudo para hacer que el gato de Tyler maullara alarmado. Helen exhaló, sacudiendo la cabeza. David, esto es más grande que un perro hervido. Si hay un anillo organizado, necesitarás prueba y respaldo. No vayas solo. No lo haré, dijo David, aunque por dentro sabía que la responsabilidad ya se había desplazado a sus hombros. Los perros lo habían elegido y ahora tal vez Tyler también. El niño se paró un poco más alto, su marco delgado enderezándose como si finalmente hubiera pasado una carga a alguien más fuerte. «Si necesitas que te muestre el almacén, puedo», susurró. David lo miró cuidadosamente. Quería decirle que no, mantenerlo lejos del peligro, pero también vio algo inquebrantable en la mirada de Tyler. La misma determinación que Rex llevaba cuando se inclinaba. Confianza depositada en él, frágil pero absoluta. Asintió lentamente. «Lo descubriremos, pero por ahora quédate a salvo, ¿entiendes?» Tyler vaciló. Luego dio un pequeño asentimiento. El pastor herido se movió débilmente en la mesa, soltando un suspiro débil. Los tres, David, Helen y Tyler, miraron hacia el sonido. Rex inmediatamente se bajó en otra reverencia, pecho contra el piso, ojos fijos en David como recordándole su voto. David exhaló, su mano rozando el cordón una vez más. «Estamos en esto ahora, todos nosotros». La nieve se había espesado para cuando David salió de la clínica. El cordón de cuero aún pesado en su bolsillo. Su radio crepitó contra su hombro y presionó el botón con dedos enguantados. «Collins a base», dijo, su aliento neblinoso en el aire helado. «Necesito reportar una pista activa. Posible tráfico de animales atado al viejo almacén de carga al este del pueblo, solicitando respaldo inmediato». Hubo una pausa antes de que una voz firme llegara. El capitán Frank Delgado, jefe de policía de Ashwood, era un hombre de mediados de los 50 con un pecho de barril, cabello sal y pimienta cortados cerca y un rostro marcado por años de servicio en pueblos pequeños, mezclado con la crisis ocasional. Había crecido en Ashwood, servido en la policía militar antes de regresar a casa, y era conocido por ser tanto justo como inflexible. «Collins». La voz de Delgado llevaba autoridad incluso a través de la estática. «¿Estás seguro de esto?» «Tengo prueba», respondió David, mirando de vuelta hacia la clínica donde el pastor herido yacía. Cordones de cuero con marcas, heridas de abuso, testimonio de testigo ocular. Ya no es rumor, están operando en nuestro condado. Delgado estuvo silencioso por un momento. Luego dijo: «Está bien, siéntate. Ensamblaré un equipo. Haremos un barrido de ese almacén esta noche. No hagas nada solo». David bajó la radio, el peso de la decisión asentándose. Esto ya no era solo sobre dos pastores. Era sobre romper algo mucho más grande. Rex ladró agudamente a su lado, luego se giró hacia el tramo oscuro de camino que conducía al este. Su cuerpo estaba tenso, cola rígida, ojos ardiendo con un conocimiento que se sentía extraño. Presionó su pecho bajo al suelo una vez más, inclinándose en la nieve, antes de saltar y trotar unos pasos por el camino, mirando hacia atrás expectante. David exhaló. «Sí, lo entiendo. Sabes a dónde ir». Detrás de él, una voz más pequeña rompió el momento. «Realmente vas a hacer una redada, ¿verdad?» Tyler se había acercado más, el satchel con su gato atigrado colgando pesadamente a su lado. Su marco delgado parecía aún más pequeño bajo el brillo amarillo de la luz de la clínica. La nieve se aferraba a su cabello y pestañas, y su rostro estaba pálido tanto por el frío como por algo más profundo. Miedo. David se giró para enfrentarlo. «No es seguro para ti aquí afuera, Tyler. Deberías estar en casa». Los labios del niño se presionaron apretados. Su voz salió ronca. «¿Hogar? ¿Te refieres con él?» Sacudió la cabeza duro, agarrando el satchel más apretado. «No voy a volver. No al hombre que...» Se detuvo, mandíbula temblando. «No entiendes. Es peor que los hombres en ese almacén». El pecho de David se apretó.
Las palabras no eran fuertes, pero llevaban el peso de alguien que había vivido a través de golpes que no sanaban. Se arrodilló, manteniendo su voz firme. Tyler, no quiero que estés cerca de ese lugar esta noche. Es peligroso, pero entiendo por qué no quieres ir a casa. Los ojos del niño brillaron crudos y húmedos. ¿Crees que estoy mintiendo? Todos piensan que los niños exageran. No, dijo David firmemente. No creo que estés mintiendo. Creo que has estado cargando algo demasiado pesado por demasiado tiempo. Por un momento, Tyler miró hacia otro lado, como si los copos de nieve picando su rostro fueran más fáciles de soportar que la honestidad en la voz de David. Su gato empujó su cabeza fuera del satchel, rozando su barbilla. Susurró, «Solo no sé a dónde ir». David sintió un eco familiar entonces, uno que se retorció profundo en sus entrañas. La forma en que Rex se inclinaba, rogando que alguien escuchara, que alguien creyera. Esa era la misma súplica brillando en los ojos de Tyler. Dos seres, diferentes pero similares, ambos desesperados por alguien que sostuviera su confianza. «Me recuerdas a él», dijo David suavemente, asintiendo hacia Rex. «Ninguno de ustedes se rindió, incluso cuando nadie escuchó». Tyler parpadeó fuerte, su voz quebrándose. «Entonces, ¿qué me pasa ahora?» David no tenía la respuesta completa. Todavía no, pero sabía lo que no podía hacer. No podía alejarse. «Quédate cerca de la clínica esta noche», dijo. «La doctora Moore mantendrá el calor encendido. Hazle saber que le pedí que te cuidara a ti y a tu gato. Y cuando esto termine, cuando hayamos cuidado de esos hombres, te ayudaré a descubrir el resto. No eres invisible, Tyler. Ya no». El niño vaciló. Luego asintió débilmente, agarrando su satchel más apretado. Por primera vez, su mirada se suavizó, un destello de confianza rompiendo a través. Rex ladró de nuevo, esta vez más agudo, tirando la atención de David de vuelta al camino oscuro al este. Su cuerpo ya estaba angulado hacia los árboles, como si llevara un mapa que solo él podía leer. La nieve caía más fuerte, tragando al mundo en blanco, pero el pastor avanzó con certeza firme. David se enderezó, tirando su radio de vuelta arriba. «Collins a base. Confirmar área de preparación cerca del patio de carga. Me moveré con el punto de Rex. Traigan trémico, traigan camiones. Necesitaremos transporte si estamos sacando perros de ahí». «Recibido», respondió la voz de Delgado. «Equipos rodando. 20 minutos fuera». David bajó la radio, apretó su chaqueta, ajustó la funda en su cinturón y dio un paso en la oscuridad. Rex trotó adelante, inclinándose una vez más antes de romper en un galope, guiando el camino como si hubiera estado esperando esta noche toda su vida. La nieve amortiguaba todo excepto el sonido de sus pasos, el peso de la casa presionando más pesado que las tormentas. La noche se partió abierta por el resplandor de luces de inundación y el crujido de botas policiales golpeando sobre la nieve. El convoy de vehículos de patrulla de Ashwood rodó hasta detenerse afuera del almacén oxidado, sus faros cortando a través de la tormenta como espadas. Vapor se elevaba de los tubos de escape, mezclándose con la niebla blanca del aliento de los oficiales preparándose para la redada. David ajustó el cuello de su chaqueta y entró en formación junto al capitán Frank Delgado. La constitución robusta de Delgado se veía aún más ancha en el chaleco táctico que llevaba sobre su abrigo de invierno. Sus ojos gris tormenta se enfocaban con la calma de un soldado. En su mano llevaba una linterna, pero era la autoridad firme en su voz la que cortaba más agudo que cualquier luz. «Está bien, hombres. Entrada silenciosa. Sin riesgos a menos que sea necesario. Nuestro trabajo es sacar a esos perros a salvo y poner a estos bastardos en esposas». Rex presionó contra el muslo de David, vibrando con energía, sus ojos ámbar ardiendo en la dirección del almacén. Soltó un ladrido agudo antes de bajarse en su reverencia familiar, pecho plano contra la nieve, instándolos hacia adelante. David se inclinó brevemente, frotando su oreja. «Tranquilo, chico. Vamos a entrar juntos». El equipo se desplegó, dividiéndose a lo largo del perímetro del edificio. El almacén era una reliquia de los días de carga de Ashwood. Paredes de metal corrugado, techo hundido y puertas de carga lo suficientemente anchas para que pasaran camiones. Ahora, luz débil se filtraba a través de cristales rotos y sonidos amortiguados se llevaban hacia la noche. Delgado hizo una señal.
2 oficiales, la diputada Carla Evans y el diputado Mike Jarrett, tomaron la entrada lateral. Evans, una mujer de ojos agudos de finales de los 30 con cabello oscuro trenzado y una reputación de precisión, llevaba un rifle colgado sobre su hombro de invierno. Jarrett, más joven y de hombros anchos, todavía llevaba la mirada de un novato, aunque su postura era firme. David tomó la delantera con Rex, Delgado a su lado. Al conteo de Delgado, irrumpieron. Las puertas se abrieron hacia adentro y el hedor los golpeó primero. Orina, sangre y miedo, espeso en el aire. Dentro, bajo el resplandor duro de lámparas de trabajo colgantes, cajas estaban apiladas como cajas. Perros de todos tamaños presionaban contra las barras, ojos anchos y brillando en la luz. Algunos gemían, algunos gruñían, todos desesperados. Y en medio del piso, un grupo de hombres se congelaron como ratas atrapadas en una trampa. 3 de ellos, rudos, corpulentos, con tatuajes y chaquetas manchadas de grasa, estaban en medio de la acción, levantando jaulas hacia la parte trasera de un camión esperando. Un cuarto hombre, mayor con una cicatriz corriendo de oreja a mandíbula, ladraba órdenes, su rostro retorciéndose con furia cuando la policía inundó. Manos donde pueda verlas, la voz de Delgado tronó. Un hombre se lanzó hacia la puerta del camión, pero Rex salió disparado como un rayo. Gruñó, dientes destellando, y forzó al hombre de vuelta hasta que tropezó contra la pared. David lo tiró al suelo, poniendo esposas en sus muñecas. El caos estalló. Oficiales inundaron el piso, inmovilizando sospechosos mientras Delgado y Evans aseguraban el camión. Los perros ladraban salvajemente, jaulas traqueteando mientras el aire se llenaba de ruido. Los hombres lucharon brevemente, pero superados en número y sobrepasados, cayeron rápidamente en sumisión. En minutos, los 4 estaban esposados, sus maldiciones resonando huecos contra las paredes de acero. David estaba en el centro de todo, respirando fuerte, escaneando las filas de jaulas. Scout corrió entre ellas, ladrando, pateando puertas, guiando manejadores a cada cerradura. Su pecho jadeaba, pero su energía nunca flaqueó. Era como si entendiera su misión perfectamente. Entonces los ojos de David se fijaron en una jaula cerca de la parte trasera. Dentro, un pastor joven levantó su cabeza débilmente, vendajes visibles incluso en la luz tenue. Scout. El cachorro había sobrevivido la noche y, contra todas las probabilidades, estaba aquí, vivo, su mirada fija en David como si hubiera estado esperando. David se arrodilló, luchando con el pestillo hasta que cedió. Scout se tambaleó hacia adelante en sus brazos, temblando pero respirando firme, su peso asentándose en el pecho del oficial. Rex circuló alrededor de ellos, ladrando triunfalmente antes de bajarse en otra reverencia. Esta, casi celebratoria. El alivio lavó sobre David en una marea tan fuerte que casi dobló sus rodillas. Presionó su frente suavemente contra el pelaje de Scout. Lo lograste. Eres Scout ahora. ¿Me oyes? Estás a salvo. Detrás de él, la voz de Delgado cortó a través del ruido. Collins, los tenemos a todos. Camiones incautados, sospechosos asegurados. Carga esos animales para transporte. David se levantó, todavía sosteniendo a Scout cerca, y asintió. Los oficiales se movieron rápidamente, cortando cerraduras, persuadiendo perros asustados en transportadores, susurrando consuelo mientras trabajaban. El almacén, una vez una prisión, fue transformado en una escena de libertad, colas meneándose cautelosamente, ladridos cambiando de miedo a esperanza. Afuera, la tormenta se había calmado, dejando un cielo claro, salpicado de estrellas. Uno por uno los perros fueron cargados en vehículos de patrulla esperando. Scout descansaba contra el hombro de David, Rex paseando orgullosamente junto a él, la reverencia ahora reemplazada por pasos firmes y protectores. Mientras la última jaula era cargada, Delgado dio una palmada pesada en el hombro de David. Buen trabajo esta noche. Seguiste tu instinto y valió la pena. Su voz se suavizó. Pero escuché que tienes un niño siguiéndote también. David se tensó. Tyler. Los ojos de Delgado se estrecharon, pero no sin amabilidad. Las palabras viajan. El niño ha sido visto por el pueblo manteniéndose cerca de ti.
¿Cuál es tu plan? David vaciló, mirando a Rex, luego a Scout acurrucado contra él. La verdad se sentía inevitable. Quiero darle una oportunidad. No tiene a nadie. Déjalo quedarse conmigo, al menos por ahora. Puede ayudar a cuidar los perros. Podría ser la única cosa que lo salve. Delgado lo estudió, su mandíbula trabajando silenciosamente. Finalmente, dio un asentimiento lento. Te has ganado esa decisión. Pero recuerda, Collins, tomar a un niño así no es temporal. Serás su ancla. Asegúrate de estar listo. David encontró sus ojos firmemente. Ya hice la promesa. Mientras Delgado se alejaba para informar al equipo, David se tiró hacia el grupo de vehículos. En el borde de los faros, divisó a Tyler parado en la nieve, agarrando su satchel. El rostro del niño estaba pálido de exhaustión, pero iluminado débilmente con esperanza. El gato atigrado asomaba de la bolsa, ronroneando contra su pecho. David levantó una mano, haciéndole señas de acercarse. Por un momento Tyler vaciló. Luego comenzó a caminar lentamente hacia él. Scout se movió débilmente en los brazos de David. Rex meneó su cola, y la noche se sintió menos fría. La redada había terminado. Las cadenas estaban rotas. Y por primera vez, David sintió los comienzos de algo nuevo. No solo un rescate, sino una familia formándose de las piezas rotas. La tormenta había pasado dejando al pueblo de Ashwood, bañado en el tipo de luz matutina cristalina que solo Montana podía conjurar después de una ventisca. La nieve todavía se aferraba a los bordes de tejados y ramas de árboles, brillando bajo un sol pálido. El aire era agudo y limpio, el tipo que llenaba los pulmones tanto de frío como de esperanza. David estaba en el porche de su modesta cabaña en el borde del pueblo, los escalones de madera todavía espolvoreados con escarcha. Su chaqueta de patrulla colgaba abierta ahora, reemplazada por un suéter de lana pesado y jeans desgastados, una taza de café humeante calentando sus manos. Por primera vez en meses, tal vez años, no estaba pensando en horarios de servicio o reportes de crímenes. Solo estaba observando. En el pequeño tramo de césped frente a él, Rex saltaba a través del pasto salpicado de nieve, cola meneando furiosamente, su ladrido resonando contra los árboles. Junto a él, más pequeño pero no menos determinado, Scout corría torpemente pero con entusiasmo. Su pierna vendada sanada lo suficiente para seguir el ritmo. Cada salto llevaba un bamboleo, pero había fuerza regresando con cada zancada. Su juego era salvaje y gozoso, nieve dispersándose en arcos mientras rodaban y se tumbaban, orejas volando, hocicos abiertos en jadeo similar a risa. Cerca de ellos, Tyler James sonreía en voz alta, su voz clara y sin guardia de una manera que David no había escuchado antes. El niño llevaba una sudadera gris gruesa demasiado grande para él, mangas enrolladas, emparejada con jeans parcheados y botas que David había logrado sacar de la pila de donaciones de la comisaría. Sus mejillas estaban ruborizadas del frío. Su cabello blondo sobresalía bajo un gorro tejido que alguien en el pueblo había dejado en el porche de David después de escuchar sobre la redada. Tyler lanzó un palo a través del patio, observando mientras Rex se lanzaba por él, mientras Scouts perseguía valientemente detrás. La vista era simple. Sin embargo, David sintió su pecho apretarse con algo feroz y frágil a la vez. Era la imagen de un niño y dos perros bajo un amplio cielo de Montana, una familia formándose de piezas que nadie más había querido. «Parece que encontraron su ritmo», vino la voz del camino. David se giró para ver a la doctora Helen Moore acercándose, envuelta en un gorro largo marino negro, con una bufanda de lana enrollada alrededor de su cuello. Llevaba un termo en una mano, sus pasos crujiendo a través del suelo escarchado. Su rostro, usualmente marcado con cansancio, parecía más ligero al sol. David asintió, ofreciendo una sonrisa débil. ¿Podrías decir eso? Scout más fuerte cada día. Helen subió al porche junto a él, apoyándose en la barandilla mientras observaba la escena desarrollarse. Quería revisar a él y decirte que la mayoría de los otros perros del almacén ya han sido colocados. Familias por todo Ashwood se presentaron después de la redada. Parece que a veces la gente solo necesita ser recordada de lo que vale la pena salvar.
David exhaló, calidez floreciendo en su pecho. Es bueno escuchar eso. Helen lo estudió, sus ojos agudos suavizándose. ¿Y tú? ¿Cómo estás manejando 2 pastores y un niño todos a la vez? David rió bajo, frotándose la nuca. Es más de lo que esperaba, pero de alguna manera se siente correcto, como si se suponía que los encontrara esa noche. Su mirada se desvió de vuelta a Tyler, quien había colapsado en la nieve con ambos perros trepando sobre él, la risa del niño sonando a través del aire matutino. Tal vez no los encontré. Tal vez ellos me encontraron a mí. Helen asintió pensativamente, bebiendo de su termo. A veces el destino tiene una forma de empujarnos de vuelta al mundo cuando menos lo esperamos. Hizo una pausa, su voz bajando. Claire, estaría orgullosa de ti. La mención de su difunta esposa todavía enviaba una punzada a través de David, pero hoy se sentía menos como una herida abierta y más como una cicatriz, tierna, pero ya no definiendo cada paso. Dejó que las palabras se asentaran en el aire, antes de responder suavemente. Creo que tuvo una mano en esto de alguna manera. Siempre dijo que los animales eligen a las personas en quienes confían. Rex nunca se inclinó a nadie más. Tyler nunca confió en nadie más. Tal vez esto estaba destinado a suceder. Helen tocó su brazo suavemente antes de retroceder. Cuídalos, David. Son tu segunda oportunidad. Mientras caminaba de vuelta por el camino hacia su auto, David volvió su atención de nuevo al patio. Tyler había logrado luchar el palo de vuelta a Rex, sosteniéndolo sobre su cabeza triunfalmente, mientras Scout tiraba de su manga con fuerza creciente. La risa del niño se mezclaba con los ladridos, llevándose a través del aire frío como música. David se apoyó contra el poste del porche, su café enfriándose en sus manos, y se permitió una sonrisa, no del tipo apretada y practicada que llevaba para el público, sino una genuina, amplia y sin guardia. Por primera vez en años, el peso del dolor se levantó lo suficiente para que la alegría se filtrara. Pensó de vuelta a esa primera noche afuera del restaurante. El pastor demacrado inclinándose sin fin. El cachorro herido aferrándose la vida en un callejón. Recordó lo cerca que había estado de alejarse, pero no lo hizo. Algo lo había hecho detenerse. Y ahora, observando a Rex y Scouts correr libres, Tyler seguro y riendo, sabía que no había sido coincidencia. Había sido destino. Uno que había salvado no solo a los perros, no solo al niño, sino a él mismo. Sobre ellos, el cielo de Montana se extendía amplio e interminable, azul claro con los últimos rastros de nubes de nieve alejándose. El día adelante prometía desafíos, responsabilidades y no escasez de caos, pero bajo ese cielo estaba una nueva familia, imperfecta, no planeada, sin embargo unida por algo más fuerte que la sangre: confianza. David tomó un largo aliento del aire fresco, lo soltó lento y susurró al viento: «Estamos en casa ahora». Y por una vez el silencio dentro de él estaba lleno de patas golpeando la tierra, la risa de un niño y el latido firme de esperanza. A veces los milagros no vienen con relámpagos o trompetas. A veces llegan silenciosamente en 4 patas, en la risa de un niño, o en la simple elección de detenerse y cuidar. David pensó que solo estaba ayudando a un callejero. Sin embargo, en ese momento, Dios colocó ante él un camino de sanación, de familia y de confianza. Esta historia nos recuerda que cuando elegimos bondad, abrimos la puerta para que Dios trabaje a través de nosotros. Los milagros no están lejos, están escondidos en actos cotidianos de compasión, esperando que los notemos. Si crees en la esperanza, en segundas oportunidades y en el poder del amor para sanar tanto a personas como a animales, deja que tu corazón sea movido. Comparte esta historia para que otros puedan encontrar fuerza en ella. Deja un comentario para decirnos desde dónde estás viendo. Y si esta historia tocó tu alma, escribe amén en los comentarios como una oración por todos los corazones heridos en el mundo. No olvides suscribirte para más historias de fe, sanación
y el vínculo inquebrantable entre humanos y las criaturas de Dios. Que el Señor te bendiga a ti y a tus seres queridos, y que su luz guíe tus pasos hoy y siempre.